Realmente la historia es hoy un tipo de saber que realmente hace posible que existamos como sujetos determinados de un espacio. Amigas, amigos, saludos. Usted sintoniza a partir de ahora de Acento TV. Y hoy, como todas las semanas, está la doctora Ibe Guzmán, la profesora Ibe Guzmán, con su sección Interacción Académica. Hoy con un hombre de la casa de aquí, una de nuestras firmas prestigiosas, el doctor Odalis G. Pérez. Bienvenidos. Gracias, Gustavo, por permitir este espacio donde ventilamos la academia y una pluma que ha estado incisiva en las últimas entregas, pero que sobre todo en los últimos 2 artículos, ¿verdad, maestro? Usted ha hablado de una tendencia actual hacia la novelización de la historia. Tras cámaras comentábamos sobre usted sostiene, como sostenía Marx, que la historia es la madre, ¿no?, de todas las ciencias. Explique y expláyese en esta argumentación. Hay mucho de todo en esa argumentación de la historia, porque lo que pasa es que aquí se confunde la historia a veces con la historiología, y eso ha dado paso a que muchos creadores... ¿Cuáles son las diferencias, maestro, historia y historiología? No, porque la historiología es la ciencia de las ciencias históricas. Exacto. Y la historia es, como dice, la crítica de los fundamentos argumentales, pero además lo que narra el espíritu de la nación en la modernidad, que como eso se ha entendido, amén de muchas teorías sobre qué es la historia. White, ¿qué le digo yo? Todos esos teóricos de lo cotidiano, la escuela de los análisis francesa. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay realmente una perspectiva de la historia, porque antes el marco académico hablaba de la historia como una materia, pero la historia ya no es una materia, son fuentes, una suma de fuentes de saber. Ya esas definiciones de manuales hay que darle su ayudita para que puedan funcionar. Y entonces todo el mundo iba a hablar de historia, y la historia es todo. Como le decía yo a Ivette, la historia ante todo también es escritura y no escritura. En los artículos que yo he estado publicando en Acento sobre África, ¿no?, he puesto eso de relieve, la oralidad, la tensión, oralidad y escritura, oralidad e historia. Hay una historia de la historia también, que es una metahistoria, y todos esos conceptos que yo lo dilucido realmente en los artículos, pero es bueno que la gente se acostumbre a que historia no es solamente narrativa, sino, es incluso, es otra cosa, y por eso es también novela, ¿no?, épica, visión. Realmente la historia es hoy un tipo de saber que realmente hace posible que existamos como sujetos determinados de un espacio. Historia y geografía, porque el problema es que también la geografía sitúa dónde ocurre la historia. Exacto. Hay algo respecto a la historia que se decía en un momento dado, que había una historia que era pura anécdota, sí, sin rigor científico. Ahora es la historia crítica la que y luego vino todo aquello de la confirmación, ese tipo de cosas. Digamos que ya la historia se enseña con esa perspectiva de que cada cosa que usted afirme tiene que tener una fuente que sustente eso que usted afirma. Un documento. Porque nos acostumbraban a historias que eran como leyendas. Sí. Desde cosas tan absurdas como aquello de una aparición de una virgen que doblaba las flechas. Mitos. Cosas como esa. O alguien que decía, para mí, el más importante en la restauración fue fulano, o en la independencia fue fulano. Sí. Pero muchas veces decía, muy bien, vamos a ver. Y era una pura subjetividad de alguien que le gustaba ese prócero, lo que fuere. Sí. Eso que ustedes están intentando aclarar aquí
es importante porque ahora hay mucha gente que habla de documentos. ¿Pero qué es un documento? El documento no es una historia. O sea, lo que se hace con el documento, de confrontarlo, de llevarlo a su fuente, además hay documentos falsos también. ¿Cómo se determina la validez de un documento? ¿Qué quiere decir hoy documentar? Que se ha convertido en un verbo. Cuando se documenta es que usted realmente se aproxima a una escritura y además a una visión de lo que se cree comúnmente. Es complejo el asunto de historiografiar también, historiar lo histórico, ha llegado a límites que incluso son inconcebibles, porque todo el mundo habla de historia, pero no habla de historia, memoria, porque hay una historia oral, una historia escrita y también una historia memorial que también debe ser confrontada y estudiada. O sea que si hay una historia de la literatura, también hay una historia de las mujeres, historia de los pueblos oprimidos, historia de las escrituras, historia de la literatura, historias políticas. Realmente el paradigma científico de las historias ha desplazado su campo a muchos saberes, porque el problema es que estamos en una época que todo el mundo quiere saber. Antes nadie se interesaba, por ejemplo, de esas historias de los pobres, pero hay una historia de los pobres, historia de los ricos, historia de los mercaderes, todo tiene su historia. Y hay una abundancia de libros y de conocimiento que no apenas podemos introducirnos en ello. Por eso es que ese campo expandido, como yo le llamo, tiene que ser tratado de una manera dialógica incluso. O sea, porque no porque un historiador diga una cosa es que es verdad. Antes, en la historia tradicional nuestra, los historiadores afirmaban cosas y esa era la Biblia. Nadie le podía responder nada, por ejemplo, a José Gabriel García, Bernardo Pichardo, Pichardo, que era un manual. Sí, y mira que esa historia cronológicamente era de las mejores que se publicaron. Pero también falta eso, que se ponga en crisis el mismo hecho de aceptar las cosas que no son o que son. Sí, maestro, ¿a qué usted debe que se haya retomado ese interés por reescribir hechos históricos a partir de la ficción? Eso es un motivo sobre el cual hay que incluso generar simposios y congresos. Lo que sucede es que tanto la historia llamada científica, ¿no?, como la ficción histórica tienen puntos que son comunes e importantes. Hay veces, mire, yo tengo el ejemplo de ese profesor, ese abogado sobre el que escribo hoy precisamente en Acento, un libro sobre Santana, ¿no?, el tirano del Parado. Entonces, ¿qué pasa? Allí la historia hace justicia a una cosa que el mismo autor dice. Se aprende más con la historia oral, ¿no?, que con la historia escrita. Incluso es bueno siempre hacerla a las dos. Por ejemplo, dicen, no, tal caso ocurrió, ese tipo era un ladrón y lo mataron por tal cosa. Pero cuando usted confronta eso y va y visita el lugar, hay unos viejos que tienen sus memorias, que cuando usted la consulta, superan la escrita, porque la mayoría de los historiadores o de conocedores no va más que al libro, pero el libro tiene también, aparece por ejemplo por ahí un montón de 25 cartas que nadie la conoce. Eso varía un juicio histórico. Bueno, porque está escrito de la propia mano y demás. Estuve viendo unas cartas interesantísimas de un personaje muy importante de este país, que es posible que eso dé un libro. Alguien lo va a escribir. Sí. Vamos a la primera pausa y regresamos.